Noticias independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. Llegaron los mandados de la libreta de abastecimiento en Cuba para este mes de agosto: 2 libras de arroz, 1 de azúcar, 1 de jabón y un tubo de pasta dental. Para un mes, veamos. Hermanos, ¿se acuerdan en mayo, cuando hice un video parecido a este? No, que me habían dado frijoles, que me habían dado un poquito de azúcar, un poquito de arroz. Bueno, aquí estamos en agosto, para que vean lo que nos dieron este mes de agosto en la canasta básica que Murillo nos dijo que en diciembre del 2018 iba a satisfacer las necesidades del cubano de a pie. Aquí les muestro, miren, si se dan cuenta, 2 libras de arroz, una azúcar refil, un jabón y un tubo de pasta. Aquí les muestro, miren. Este es para sobrevivir un mes un cubano. Aquí está, miren. Ya. Cubanos recordaron aniversario 29 del Maleconazo y comparan la realidad del 94 a la Cuba de hoy. El estallido popular del 5 de agosto de 1994 fue recordado por numerosos cubanos en las redes sociales, que rememoraron el Maleconazo ocurrido hace 29 años. Muchos lo ven como el capítulo inicial de una serie de protestas antigubernamentales que tuvieron lugar después y que adquirieron mayor alcance el 11 de julio de 2021. Dispersos, sin liderazgo y agobiados por el hambre, quienes protagonizaron aquella inicial explosión social fueron sin dudas más que valientes. Era la primera revuelta pública contra el régimen cubano en mucho tiempo y parecía que ya la maquinaria de adoctrinamiento y la policía política habían logrado extirpar todo civismo de la gente en esta isla. Fue una revuelta del desespero, caótica y condenada al fracaso por su falta de organización y la ratonera en que se convirtió el litoral cuando las tropas de choque avanzaron sobre la multitud. No pudieron hacerlo mejor, no sabían hacerlo mejor, rememora la periodista cubana Joanny Sánchez. En un reportaje de Marti Noticias veremos parte de lo ocurrido hace 29 años. Entero, vea lo que está pasando en este país de verdad. El pueblo de verdad le ha tirado. El pueblo ha venido aquí por su propia cuenta inofensivo, con las manos y con la boca nada más. Y lo están repeliendo con cabilla la gente por la roca. Y la policía está tirando tiros. Las tensiones por las carencias del llamado período especial llegaron a su clímax en 1994. El 5 de agosto, un rumor levantó de sus camas a los habaneros. El gobierno permitiría la entrada de barcos desde Florida, tal como sucedió en 1980 con el éxodo del Mariel. Muchas personas fueron a Malecón a eso. Otros, llegando a la punta, por allá por donde estaba la lancha de regla. Vladimir Calderón Frías, participante de las protestas, asilado actualmente en Asunción, Paraguay. Lo que al principio era solo una esperanza de escape, se convirtió en un alzamiento popular, el Maleconazo. Las personas caminaron llevando los cestos de basura, arengando, abajo la dictadura, libertad. Los participantes, impulsados por la ira y las penalidades, rompieron a su paso escaparates de tiendas en dólares y ventanales de negocios estatales. Me vienen a la memoria unos fortísimos golpes sobre la puerta de mi casa que me despertaron. Cuando abrí, me encontré a mi amigo, el escritor Ernesto Santana, que me dijo: se está cayendo el comunismo y tú durmiendo. Rememoró el ahora corresponsal de Cubanet, Jorge Ángel Pérez. Horas más tarde, Fidel Castro, amparado por docenas de vehículos armados con ametralladoras y cientos de simpatizantes provistos de tubos, se trasladó hasta uno de los puntos de concentración y sofocó la sublevación con un discurso en el que llamó a derrotar a los apátridas. Día terrible y grandioso. El periodista independiente Julio Aliaga Pesán, entonces publicista de la Corporación Gaviota. Terrible por los incidentes que se dieron, por la crisis que se vivía. Grandioso porque fue un momento de estallido de una población cansada de arbitrariedades, de hambruna, de pobreza, de crímenes. Cubanos no están en el grupo de nacionalidades que más han optado por usar CBP-1. Los inmigrantes cubanos no están en el grupo de nacionalidades que más han optado por usar la app CBP-1 para solicitar una cita de asilo en la frontera de Estados Unidos, de acuerdo a información revelada esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Las principales nacionalidades que han programado citas son personas haitianas, mexicanas y venezolanas, precisa un comunicado oficial.
La agencia federal asegura que desde que se lanzó el 18 de enero de 2023 hasta finales de junio, más de 170,000 personas han programado con éxito una cita con esta aplicación gratuita para presentarse de forma segura y ordenada en uno de los puertos de ingreso, Ports of Entry, POE, para ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La CBP ha aumentado el número de citas disponibles a 1,450 por día, lo que implica un incremento de casi el 50% respecto de las 1,000 citas por día que había el 12 de mayo, cuando comenzó el proceso. Todas las personas procesadas en los POE son examinadas y evaluadas minuciosamente, y se detiene a aquellas que representen alguna consideración de seguridad nacional o pública. Mediante un análisis de cada caso en particular, las personas con citas de CBP-1 pueden ser inscritas en procedimientos de inmigración que determinarán si tienen un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos. El procesamiento en los POE es más seguro, humano y ordenado que las interceptaciones que ocurren entre los distintos puertos de ingreso, indica el comunicado. Apagón sorprende a viajeros en Aeropuerto de La Habana. El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana volvió este pasado sábado a sufrir un apagón que paralizó los servicios en la terminal y sorprendió negativamente a los viajeros que allí se encontraban. Cintas transportadoras de equipaje inmóviles, pantallas de información apagadas y expresiones de incredulidad en los rostros de muchos viajeros fueron captadas por un usuario que compartió las imágenes por redes sociales. No es la primera vez que sucede algo como esto en el principal aeropuerto de Cuba. En octubre de 2022, un apagón sorprendió a viajeros en esta terminal, los cuales tuvieron que ser llevados a un hotel tras cancelarse el vuelo que debían abordar. El apagón en la terminal habanera sucede un día después de que el presidente de la Corporación de la Aviación Cubana, Joel Beltrán Archer Santos, y directivos de la CAXA, ECASA y del Aeropuerto Internacional José Martí se reunieran para chequear las principales acciones de mantenimiento e inversiones que se encuentran en ejecución. Madre cubana con sus 4 hijos se planta en calle habanera en protesta por condiciones de vida. En la mañana de este pasado viernes 4 de agosto, en una calle del barrio de Los Pinos, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, una joven madre cubana llevó a cabo una protesta con sus 4 hijos pequeños, entre ellos unas jimaguas. La mujer protestaba exigiendo que las autoridades resuelvan las pésimas condiciones en las que vive con sus pequeños. El plantón lo hizo colocando pedazos de escombros de madera y 2 sombrillas en un intento por llamar la atención, bloqueando la vía pública en una legítima protesta cívica. Madre de 4 niños con su casa en condiciones pésimas se cansó de tantas mentiras y se plantó en el medio de la calle, dice la publicación en Facebook de la página Resu de Cuba. Veamos. Ahí están dándole muela, papi. Ah, por gusto, la flaca está plantada durísimo ahí con los 3 chamos, 4 chamas, ¿cuántos chamas tiene? 4 chamas, ¿no? 4 chamas. 4 chamas, una jimagüita chiquitita. Gobierno cubano retirará licencia a negocios que no adopten pagos electrónicos en 6 meses. El gobierno cubano retirará en un plazo de 6 meses las licencias a los negocios que no adopten sus plataformas de pagos electrónicos. Una de las medidas se centra en garantizar, en el término de 6 meses, que en todos los establecimientos comerciales que actualmente operan en la isla existan las condiciones para el uso, por el cliente, de las pasarelas de pago electrónico nacionales Transfermóvil, en zona, banca remota y otras que se desarrollen, dijo a Granma Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior. Alertan que el sector privado en Cuba será el más golpeado por la bancarización. La nueva disposición anunciada por el Banco Central de Cuba, que prohíbe a las empresas estatales y privadas el uso de cajeros automáticos y limita las transacciones en efectivo a 5,000 pesos, tendrá un efecto negativo en el sector privado, coincidieron economistas y emprendedores cubanos. La normativa, que entró en vigor el pasado jueves y de acuerdo a las autoridades se implementará gradualmente durante 6 meses, incidirá especialmente sobre el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, alertaron expertos. Escuchemos. Se establece como un límite máximo para las operaciones en efectivo 5,000 pesos en CUP para los actores económicos que requieran realizar operaciones de pagos menores. Anunció Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, como parte de las medidas dirigidas a impulsar las operaciones de cobro y pago a través de canales electrónicos. Añadió que todos los pagos que sobrepasen los 5,000 pesos deben ser efectuados por transacciones electrónicas. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y Medio, durante el programa Las Noticias Como Son, dijo que el anuncio llega tarde y añadió: por el momento parece ser que la intención es reducir los montos que se extraen en los cajeros automáticos que están en una situación absolutamente crítica, no solamente por las roturas técnicas, sino también por la falta de efectivo en estos dispositivos, y obligar a las personas a utilizar los canales electrónicos. Yo creo que el anuncio llega tarde, la desconfianza
en el sistema financiero ha llegado a un límite. Autoridades del Banco Central reconocieron que la situación de los cajeros automáticos no garantiza satisfacer la creciente demanda de efectivo de la población. En la red de cajeros automáticos solo podrán usarse las tarjetas paranacionales asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios y bonificaciones. El periodista Boris González Arena comentó: supongo que ahora con el tema como estábamos hablando de la bancarización, problemas de internet tremendo que tenemos, también se crea un factor de conflicto ahí. Según Julio Pérez Álvarez, director general del Banco Central, en los próximos 6 meses se mantienen los pagos en efectivo y en territorios donde no existan las condiciones creadas para implementar las acciones de bancarización. Estas medidas meten miedo, expanden el pánico y la desconfianza a la moneda nacional. Auguro que lo que van a promover es la dolarización desde abajo, espontánea y a toda marcha de la economía cubana. Se dispara el precio del dólar en Cuba y alcanza un nuevo récord. El precio del dólar en Cuba continúa su vertiginoso aumento sin que se vea cómo la depauperada situación económica de la isla pueda poner freno a esta espiral inflacionaria que devalúa cada vez más el peso cubano y destruye el poder adquisitivo de la gente a niveles nunca antes visto. El Banco Central de Cuba mantenía fijas sus tasas de cambio, con el dólar en 120 pesos cubanos y el euro en 132. La tasa de cambio informal del peso cubano alcanzó la mítica barrera de los 200 pesos en junio a la hora de comprar dólares y euros, y desde entonces ha mantenido la tendencia a la alza, sin que se avisore una caída, al menos no inmediatamente. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y le den like.